Soy Maca Bacigalupo y esto es Doble Clic, un podcast para conectar con el poder co-creador de tu mente y usarlo a tu favor. Autoconocimiento, autoliderazgo, mentalidad, estrategia, propósito, originalidad. Doble Clic es un espacio de búsqueda para profesionales inquietos que quieren evolucionar a su próximo paradigma. Bienvenidos. Los países tienen emociones. ¿Lo sabías? La de Brasil es la alegría, la de Perú es la tristeza, la de Argentina, ¿sabes cuál es? La queja. Esto lo escuché en una conferencia que dio Julio Laya, que fue, uno de los profesores del lugar en donde estudié coaching, y al principio me hizo un montón de sentido cuando hablaba de otros países, y cuando llegó a Argentina me dolió, pero me dolió porque lo sentí verdad, ¿no? Porque nos reconocí en la queja, me reconocí en la queja. Es como que la queja siempre se cuela por algún lado. Y nada, y cuando estaba pensando en este episodio y de qué quería hablar en este episodio, se me vino la queja a la cabeza y se me vino esa conversación, esa charla en donde me di cuenta que la queja nos atraviesa como país. Y por eso estamos acá, por eso vamos a hacer doble clic hoy en la queja, entender por qué nos quejamos, de qué nos quejamos, para qué nos quejamos, por qué nos es funcional la queja. Bueno, y sobre todo cómo podemos salir, ¿no? Porque la idea es siempre encontrar nuestro margen de acción y particularmente en este caso volvernos protagonistas de nuestras circunstancias, salir de ese modo queja y entrar realmente en un modo de hacernos cargo. Y te quiero compartir algunos datos que tienen que ver con esto. El primero es de un estudio de Win International y de Voices que se hizo en el 2023, en el que Argentina salió como el país con el peor estado de ánimo de toda Latinoamérica. Fuerte, muy fuerte. Porque entiendo que vivimos situaciones muy particulares, ¿no? Pero no podemos ser nuestras circunstancias. Deberíamos ser más que nuestras circunstancias. Deberíamos poder hacer algo con esas circunstancias que nos cambien de ese lugar. Que no seamos el país con el peor estado anímico. Y cuando miramos un poquito fuera de Argentina, y esto es para todos los de habla hispana que también están escuchando, no los estoy dejando afuera, aparecen otros datos que me pusieron la piel de gallina. Un estudio del Workforce Institute de 2023 dice que el 38% de los empleados no les desearía su empleo actual ni a su peor enemigo. Y te doy un dato todavía que me puso peor, y es que el 46% no les recomendaría a sus hijos que hagan lo mismo que están haciendo ellos. Son altísimos los porcentajes que te estoy contando. Y cuando yo escucho esto, cuando veo esto particularmente lo leí en un artículo en LinkedIn, no puedo evitar hacerme la pregunta de ¿por qué se están quedando ahí? ¿Qué los retiene, ¿no? En un trabajo que no les recomendarían ni a su peor enemigo o que definitivamente no se lo recomendarían a sus hijos? ¿Por qué nos hallamos en esa circunstancia y no tenemos ninguna posibilidad de salir? Y cuando busco respuestas, se me viene una idea a la cabeza. Están siendo víctimas en lugar de protagonistas. ¿De qué se trata esto? Este es uno de los principales ejes de cualquier proceso de coaching, del coaching en sí mismo, ¿no? Un coachee en un proceso de coaching hace un viaje del victimismo al protagonismo. Y por eso íbamos a hablar de eso, ¿no? De qué implica el victimismo y de cómo podemos pasar al protagonismo, cómo hacemos ese gran paso de un lugar al otro. Y como siempre vamos a arrancar entendiendo, ¿no? Como el background detrás del victimismo. ¿Qué es el victimismo? ¿Es una emoción? ¿Es una forma de pensar? ¿Es un estado de ánimo? Y acá está bueno como empezar a separar los elementos de la ensalada, no confundirnos. Una emoción en realidad es algo muy concreto, es algo que, ¿no? dura 20 segundos y es una disposición a la acción. Es una reacción que nosotros tenemos a partir de un estímulo que nos impulsa a determinado tipo de acción. El estado de ánimo, como te contaba, la queja, en realidad es algo mucho más estable, ¿no? Y tiene que ver cuando las emociones se quedan atrapadas y empiezan a ser como un filtro que tiñe nuestro día a día y nosotros tomamos nuestro día a día desde ahí. Y se convierte en nuestra actitud. Y por otro lado está nuestra mentalidad, ¿no? Que la vez pasada hablamos de creencias y la mentalidad está vinculada con las creencias porque es como el conjunto de esas creencias que hace que nosotros tengamos una cosmovisión de cómo miramos al mundo. Y el victimismo es una mezcla entre actitud y mentalidad.
Pero voy a tratar de aterrizarlo un poquito más a concreto, ¿no? Cuando hablamos de victimismo, ¿sabes en quién pienso? Pienso en la Tana Ferro. Si no sabes quién es la protagonista de una película de Adrián Suar que se llamaba Un novio para mi mujer. Te recomiendo que la veas. Si la viste, ya sabes de quién te estoy hablando, ¿no? Y es una persona que está parada en la queja, pero en la queja de todo, ¿no? Y la mentalidad detrás del victimismo y de la queja es que la culpa la tiene el otro. La culpa la tiene el país, entonces estamos mal porque vivimos en este país. La culpa la tiene nuestro jefe porque nos filtra la presión y no sabe a qué decirle que no. La culpa la tiene nuestro equipo porque no nos escucha o porque no entiende lo que le pedimos. La culpa la tienen todos menos nosotros. Desde esa mentalidad, donde yo no tengo la culpa, tampoco tengo el poder, ¿no? Es un lugar en donde nos sacamos nuestro poder, porque no tenemos margen de acción, no somos responsables, pero tampoco tenemos poder. Y el victimismo en ese sentido puede ser cómodo, porque si no tenemos responsabilidad y no tenemos poder, no hay nada que podamos hacer. Entonces nos quedamos donde estamos y esperamos que el otro cambie. Esperamos que las circunstancias cambien. Lo dejamos en manos de la suerte. Y entonces perdemos total margen de acción en nuestra propia vida. Y eso nos lleva también a una actitud y un estado emocional, ¿no? Nos quedamos estancados, estamos frustrados, nos enojamos, somos irónicos, somos sarcásticos, criticamos. Estamos parados en un lugar en donde lo único que podemos hacer es protestar por el lugar en el que estamos. Pero no tenemos ninguna posibilidad de salir de ahí. Del otro lado está el protagonismo. Y cuando pienso en protagonismo, se me viene una persona a la cabeza. Y es Chris Gardner. No sé si lo conoces. Es el nombre que tiene Wilbur Smith en la película En busca de la felicidad. Si no la viste, te recomiendo que la veas. Es un peliculón. Y es realmente un ejemplo súper concreto y realista, ¿no? De una persona que se adueña de sus circunstancias, porque no las niega, sino que las acepta, y a partir de esas circunstancias se hace cargo y busca la forma de encontrarle la vuelta y de cambiar su realidad. Y esto es ser protagonista, ¿no? En coaching se habla que en la medida en la que somos parte del problema, podemos entonces ser parte de la solución. Y el protagonismo es eso, en la medida que yo me doy cuenta que soy cómplice o soy parte de la misma circunstancia de la que me estoy quejando, es donde empiezo a tener algún margen de acción para cambiarla. Hay un libro que cuando te cuento todo esto no puedo evitar pensar en ese libro, que seguramente lo conoces, y si no, también te lo agregaría en los recomendados de esta reflexión, y es un libro de Viktor Frankl que se llama El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl es un sobreviviente de un campo de concentración nazi y este libro lo que rescata y lo que yo valoro y creo que es como la esencia de nuestra actitud frente a la vida es que nosotros no podemos ser dueños de nuestras circunstancias, pero siempre podemos elegir ser dueños de cómo respondemos a ellas. ¿Qué hacemos con eso que nos pasa? ¿Cómo nos lo tomamos? ¿Qué decidimos? ¿A quién involucramos? ¿Cómo afectamos al otro? Y todas esas son decisiones nuestras, ¿no? En el fondo de lo que habla Viktor Frankl es de la posibilidad de elegir en vez de reaccionar, ¿no? Cuando nos pasa algo e inconscientemente caemos en la queja y caemos en el victimismo, estamos reaccionando. Lo estamos haciendo sin ni siquiera pensar que estamos en ese lugar. Cuando lo hacemos desde el protagonismo y nos hacemos cargo y nos volvemos protagonistas y dueños de nuestras circunstancias, lo que estamos haciendo es dándonos la posibilidad de elegir, de realmente elegir cómo queremos reaccionar frente a eso. Y creo que ese es como el secreto, la gran esencia de todo, ¿no? Es elegir el lugar en el que estamos. Y cuando hablamos de esto en un caso concreto y lo llevamos a nuestra vida profesional, mi pregunta es esa, ¿estás eligiendo estar donde estás? ¿Por qué elegís quedarte donde estás? Me acuerdo, te cuento esto y estoy pensando en un coachee que en nuestras conversaciones me llevó a plantear que estaba trabajando en un ambiente súper tóxico, que su jefe realmente era una persona que sentía que lo estaba hasta manipulando. Y fue difícil la conversación, ¿no? Pero lo que le invité a plantearse es, bueno, ¿hasta qué punto estás siendo cómplice de esto? Porque vos estás eligiendo quedarte ahí. Vos estás decidiendo que esa persona pueda tratarte de esa forma. Y se lo decía y pensaba en mi propio, o sea, me encarnaba yo en esa situación también, ¿no? Me ha pasado de estar en esos lugares en donde
siento que no fui respetada profesionalmente o cuestiono muchas de las situaciones que sostuve, cuando en realidad la que estaba eligiendo quedarse ahí era yo. Y en eso está bueno ser consciente que siempre está la posibilidad de elegir. Y me gustaría darte una herramienta súper concreta, pero que sirve para empezar a adueñarte de estas situaciones en las que estás como en una encrucijada y no sabes qué hacer y sentís que no tenés margen de acción. Y siempre hay un margen de acción. Y es una matriz que habla como de 4 alternativas, ¿no? Cuando estás frente a un conflicto, la primera opción es negarla, como tratar de seguir con el conflicto como si el conflicto no existiera, ¿no? Y es como el lugar en el que caemos en automático a veces. La segunda opción tiene que ver con someterse, ¿no? Y es aceptarla, pero resignarse a que eso es lo que hay, ¿no? Ahí nos quedaríamos en la víctima. La tercera tiene que ver con abrir las conversaciones que necesitas para cambiar esa situación. Y esas conversaciones pueden ser con otros o pueden ser incluso con vos mismo, ¿no? Pueden ser con un jefe, pueden ser con una empresa, pueden ser en tu propia familia, ¿no? Porque si yo quiero cambiar o elijo irme de este trabajo, ¿qué implica familiarmente? Y después son conversaciones con nosotros mismos, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a encarar lo que necesitamos encarar para cambiar esta situación? ¿Hasta qué punto nos empoderamos y nos damos esa posibilidad de realmente aumentar nuestro margen de acción? Y por último está la huida, ¿no? Esto de, bueno, si ya conversé y no logré resultados, bueno, entonces sí me tengo que ir. Entonces sí tengo que buscar otra alternativa. Pero ese camino es el último, no es nunca la primera opción. Y muchas veces elegimos quedarnos en un conflicto o una situación difícil porque realmente ahí podemos aprender. Digo, si estás en un lugar en donde sentís que el ambiente es tóxico, donde sentís que no te están respetando, no te están valorando o que por ahí no están reconociendo todo el trabajo que estás haciendo, yo lo que te recomiendo es que primero pienses en qué forma o de qué forma vos estás siendo cómplice de eso y te está haciendo funcional eso. Y después también que tenés que aprender de ahí, ¿no? Si no te están reconociendo, ¿cuánto te estás reconociendo vos en tu trabajo? Si no están respetando tus límites, ¿cuánto estás respetando vos tus propios límites? En el fondo es como, ¿no? El protagonismo es darse cuenta que siempre de alguna forma somos parte del problema. Nos guste o no nos guste, siempre somos un poquito responsables de nuestras circunstancias y siempre tenemos una posibilidad de elegir hacer algo diferente. Así que la invitación de hoy o la reflexión con la que me gustaría dejarte tiene que ver con esto, ¿no? Con de qué forma vos podés volverte más protagonista de tu realidad hoy, de tus circunstancias. ¿De qué te estás quejando? ¿De qué podrías dejar de quejarte? Llévate esa pregunta y ojalá te traiga nuevas respuestas. Te agradezco una vez más estar de ese lado, escuchando, y como siempre te pido que me compartas qué te pareció, que podamos seguir construyendo este diálogo que es Doble Clic y que si crees que esto le pueda hacer sentido a otra persona, que también se lo compartas. Para eso lo hago. Muchas gracias y nos vemos la próxima.